Le pedimos a Pedro Sánchez la dimisión. No puede estar ni un solo minuto más al frente del Gobierno de España. Buenos días, buenas noches a todos ustedes. Continuamos con la segunda parte de esta corrupción activa dentro del Gobierno de España, más exactamente dentro del PSOE y el 1 Pedro Sánchez. José Luis Ábalos Meco, el ministro de Transportes del 1, o sea Pedro Sánchez, que fue dimitido de sus funciones porque las ollas de la corrupción se destapan cada día y el juez de instrucción penal está preparando para las próximas semanas la orden de su captura contra Ábalos por varios cargos penales imputados. Uno de ellos fue por presunta corrupción millonaria, desvío de euros en la compra de mascarillas en la pandemia mundial. La Guardia Civil arrestó a Koldo García hace meses, quien es la mano derecha y asesor del ministro Ábalos, por los supuestos sobornos millonarios y desvío de dinero ilegal durante la pandemia a fines de lucro personal sobre la compra de cubrebocas para toda España. Hay otros 20 detenidos más, donde se encuentra también el presidente del Zamora. Pero no solo es este grave cargo que le llevaría más de 4 años de prisión al ministro Ábalos. Este caso se eleva a otro nivel más alto, presentado como una organización mafiosa, corrupta y extorsionista que fiscales, jueces y peritos en informática están analizando los 3 soportes numéricos que lo obtuvieron gracias a una orden de perquisición que el fiscal penal ordenó hallando la casa del asesor del ministro. Los detectives ingresaron a la fuerza en casa de Koldo García, encontrando un disco duro y 2 pendrives USB que estaban ocultos en un estuche similar a una funda para guardar zapatos. El asesor de Ábalos, Koldo García, en un tono muy nervioso, dijo: "Eso no es mío, es de Ábalos". Seguidamente añadió: "Lo que hay dentro es muy gordo y está encriptado. No vais a poder abrirlo". Lo peor y más grave en este cargo de más de 11 que están abiertos es que el ministro Ábalos, desesperado de recuperar y traicionado por sus nervios porque sabe que estaría implicado en una corrupción internacional agravante y el de ser arrestado, dijo, casi ordenando al fiscal que le devuelva todos los discos, y el ministro se contradice al mismo tiempo diciendo públicamente que está luchando para probar su inocencia. Y a ti, querido espectador, te hago una pregunta. Si tú estuvieses implicado a un caso como este, ¿tú pedirías al juez de instrucción penal que te devuelva los discos y todas las pruebas en plena investigación penal? Tú tienes la respuesta, porque que este caso nunca en la historia española y europea sucedió. ¿Qué hay dentro del material que guardaba Ábalos y que ahora está en manos de la UCO? En Moncloa niegan cualquier intento de torpedear el caso. Que no sé ni de lo que me habla. Aquí, desde luego, hay una investigación que todos ustedes conocen. Lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno, que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando así se nos reclame. Después de conocerse que el DAO, director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y hombre de la máxima confianza de Marlaska en la Benemérita, habría pedido hacerse cargo de los archivos del exministro, 2 USB que contendrían información privada y personalísima de Ábalos. El pasado sábado, Llamas escribió a un miembro del Instituto Armado interesándose en una publicación de prensa de un conocido medio digital. No solo se lo reenvió a su contacto, sino también a otro grupo de WhatsApp en el que había por lo menos 100 personas más, entre ellos Mercedes González, directora de la Guardia Civil, que acabó borrando todo tipo de información. Según el debate, se trata en concreto de un disco duro y de 2 pendrives que se encontraban en una funda de zapatos y que fueron intervenidos por los agentes de la UCO en uno de los registros realizados en la casa de Benidorm de Koldo García. El cabecilla de la trama ya advirtió entonces a los agentes con un "lo que hay dentro es gordo". Y hace unos días, el exministro incluso habría solicitado a la Audiencia Nacional que le fuese devuelto todo el material. El contenido de los dispositivos, que aún no ha sido descifrado, podría tener información sensible no solo del ministro, sino también del propio Sánchez, y que podría reforzar los indicios de su implicación en el rescate de Air Europa y también en la visita de Delsi. Otra de las informaciones que también podrían salir a la luz tendrían que ver con un segundo chalet en Marbella, ubicado muy cerca del prostíbulo del Milady Palace, del que disfrutó el exministro Ábalos durante al menos 3 semanas durante la pandemia. Se estima que la estancia rondaría los 10.000 euros por semana y que él ni siquiera lo habría llegado a pagar. El 1, o sea Pedro Sánchez, ligado ya a varias acusaciones personales y de su entorno familiar y cómplices como a su hermano David, su esposa Begoña Gómez, todos sus ministros que están siendo investigados. La última carta que le queda es lo impensable: tomar todo el poder judicial bajo su mando personal, como en una dictadura pura y dura y sin ocultarse públicamente, ya que lo emitió estos días. Los medios, ni siquiera yo me había dado cuenta, entre la cortina de humo de Rejón, un decretazo que lo que supone es
el control de la policía judicial. Acorralado y cercado como está, solamente le queda esa opción, el control de aquellos que están descubriendo todos sus desmanes. ¿Por qué? Pues porque es la que está acercando al final, pues a él, en el caso de Begoña Gómez, a Koldo, Ábalos, todos los informes que están saliendo y se están filtrando son todos los que están sacando a la luz la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez y su entorno familiar. Presunta, digamos, pero siendo presunta, todo está saliendo por informes policiales de cuerpos que son policía judicial. ¿Y qué es policía judicial? Es aquella policía a la cual los juzgados y tribunales les encargan la realización de este tipo de investigaciones, por ejemplo. Y esto por eso es gravísimo. Lo primero que le digo es que la verdad es perenne y que la mentira es caduca, y por eso usted permanentemente cambia una mentira por otra, y por eso usted es caduco, mucho más de lo que se cree. Es caduco como la mentira. Y la verdad es que cada día vienen más inmigrantes ilegales. La verdad es que ustedes les llaman. La verdad es que ustedes legitiman a las mafias. Y la verdad es que ustedes han condenado a los españoles a la inseguridad y a la ruina, y a los jóvenes al éxodo. Es la verdad que les arrollará, pero que por desgracia ahora solo arrolla a los españoles más humildes, a esos que quizás odia usted. Esa es la pregunta. ¿Por qué odia usted a esos españoles a los que condena? ¿Por qué odia usted a las mujeres violadas, a las que ha condenado usted a esa situación después de excarcelar a los violadores y de traer a personas que no respetan a las mujeres? ¿Por qué odia a los ancianos a los que condena la inseguridad? ¿Por qué odia a los jóvenes españoles que tienen que dejar nuestro país mientras pretende sustituirles por otros? La verdad que les arrollará a ustedes, pero que por ahora solo arrolla a nuestros compatriotas, como a esa chica asesinada de 20 puñaladas por un marroquí ayer en Pamplona, y que no ha merecido ni un minuto de silencio en esta Cámara en la que solemos hacer minutos de silencio por las mujeres asesinadas. Yo celebro la ignorancia del señor Errejón y celebro que recuerde esa fecha, porque volverán a hacer falta muchos 9 de octubre para deshacernos de los condes don Julián del siglo XXI y, por supuesto, de los islamistas que traen permanentemente. Señor Errejón también me ha preguntado a quién votan esos empresarios desalmados que han abusado de las niñas. Pues, señor Errejón, probablemente le votan a usted. Le votan a ustedes, que dicen que los menores pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, incluso con los adultos. ¿A quién votan, señor Errejón, los que hacen el mataleón a las ancianas? ¿A quién votan los traficantes de seres humanos? ¿A quién votan los imanes islamistas que se hacen fotografías con el señor Sánchez y que financian a través de ONGs que reciben dinero público el yihadismo? Sí, usted tiene fotografías con imanes islamistas investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional. ¿Y a quién vota, señor Errejón, esa parte esclavista y minoritaria de la patronal que solo quiere inmigración masiva para abaratar los salarios? Entiendo que le incomoden estas preguntas y entiendo que le incomoden esas compañías. Señor Sánchez, concluyo respondiendo también a una de sus afirmaciones y de sus mentiras. Usted se ha referido a un préstamo que ha recibido Vox en un banco extranjero, en un banco húngaro. La pregunta es ¿por qué los bancos españoles no financian a Vox? ¿Tiene que ver con la llamada del señor Sánchez pública ante los medios de comunicación para que las empresas del IBEX persigan a Vox? ¿Por qué el PP tenía una deuda de 42 millones a finales de año, usted de 28 millones y Vox una de 9 millones que ya ha devuelto? ¿Por qué esos bancos a ustedes, como Caja Madrid, por cierto, donde usted estaba ganando dinero mientras yo y mi familia nos jugábamos la vida? Lo de todo por la pasta igual es para usted, señor Sánchez. ¿Por qué les condonan a ustedes las deudas? Mire, señor Sánchez, no me lo va a contestar, pero sí le pido una cosa. Por 7ª vez, ¿a cuántos CEOs de empresas llamó para que recibieran a su esposa? Tenga lo que hay que tener para subir aquí y contestar. Ya la cara del comunismo disfrazado en forma de socialismo se ve a la luz del día como en la mayor parte de regímenes dictatoriales. Pero el caso del 1 Pedro Sánchez es más un caso psiquiátrico porque analizaron especialistas, politólogos y médicos, y Pedro Sánchez va más lejos de todos los clásicos tiranos como Nicolás Maduro de Venezuela, Pastrana de Nicaragua y otros. Porque no tiene ningún remordimiento en sus actos y va cada vez más lejos queriendo tapar sus actos, que piensa el que está encima sobre todas las leyes y que nunca será juzgado por sus actos. Eso conduciría a España a seguir en un estado bananero donde miles de criminales internacionales tienen residencia y Sánchez les otorgó pasaportes españoles, así que va más lejos que en Venezuela, a otro nivel, detrás de un traje corbateado que es una élite más alta y corrupta, peligrosa para Europa y la población española, que el pueblo de a pie va llegando a la pobreza a nivel de Grecia. Llegamos a la pregunta clave de este video.
¿Quién financió al unos a quién financió para que Pedro Sánchez entre como presidente? Lo que dice este ex embajador de Juan Guaidó es que Zapatero y Maduro llegaron a un acuerdo para financiar a Sánchez. Quiero que lo oigan con su propia voz. Hubo un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE, al proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela, entre otras cosas, con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas. Vergogracia, Air Europa, Rexol, Telefónica. Todas esas grandes compañías tienen inmensas deudas con el Estado venezolano. Atención, está diciendo muy claro, Zapatero y Maduro llegan a un acuerdo para financiar a Pedro Sánchez, para ayudarle económicamente a él y a su gente, al sanchismo.